Buen día a todos mis queridísimos radioescuchas. Aquí estamos con todo entusiasmo como cada viernes. Aquí en Valora, totalmente al aire. Ya saben que posteriormente al programa vas a poder verlo para siempre en mi canal de YouTube, que lo encuentras como Coach Joaquín Pardavé. Sígueme, sígueme para que tengas toda esta gama de programas que producimos aquí con tanto cariño en Valora Radio, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, buscando promover los valores, buscando promover todo ese sentido cristiano, apostólico, que nos ayude en nuestra vida personal, en nuestra vida empresarial, que es el caso de este bloque, al cual te invito a que te quedes y me sigas y que también tengas a bien compartirlo con todos tus contactos, con todos tus seguidores, para que hagamos una red de empresarios, de emprendedores, de gente que trabaja, que busque los grandes logros que la vida profesional nos demanda, por un lado, pero por otro lado, que también queremos lograr como todas las empresas y todas las personas. Mi querido Radio Escucha, pues entonces quédate aquí. Vamos a comenzar un programa que tengo mucha ilusión y mucho gusto de presentarte, que es la segunda parte de mi tercer libro. Digamos, es una introducción, evidentemente, porque en un programa de radio lo que voy a tratar es simplemente darte las pinceladas generales. Ahí, en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, nos vemos para la publicación de este tercer libro que dedico a la familia y a las familias empresarias. Familiarízate, se va a titular el libro. Y vamos a hablar hoy de esto que yo le llamo pasar de empresa familiar a familia empresaria. Entonces, digamos que podemos partir de un par de bloques, ¿sí? Características de las empresas familiares y características de las familias empresarias. Efectivamente, el juego de términos también es un juego de conceptos. No es lo mismo la empresa familiar que la familia empresaria. Son niveles, son escalones que se tienen que dar. Eh, vale mucho la pena comentarte que el planteamiento de este libro, Familiarízate, tiene como fin el que tú y que todos en nuestra familia estemos más contentos, más felices, más consolidados. Incluso, ¿por qué no decirlo? El gran problema en muchas ocasiones de las familias y que incluso pueden causar rompimiento es el trabajo, es la empresa, por esa demanda de tiempo, por esas presiones, por incluso por esas situaciones económicas que se van complicando porque la vida de empresa pues tiene retos, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué me refiero específicamente a las empresas y no en general a tener empleo, a la persona que labora? Me refiero porque, eh, fíjate, en nuestra población de nuestro México querido, hablamos de que hay alrededor de 5 millones de empresas registradas, más todas las que no están registradas y que conocemos como la economía informal. Entonces son una gran, pero gran cantidad de empresas que se puede decir que en el 97% son micro y pequeñas empresas. Y podríamos decir prácticamente que el 100% son empresas familiares. Y también podríamos decir que en un promedio muy magro, un promedio muy calculado muy laxamente con los datos que nos da el INEGI de nuestra población, de ese 97, de ese 97% de empresas micros y pequeñas, que todas son familiares, pudieran tener entre 1 y 12 empleados máximo. Las micro, pues 1, 2 o 3, y las pequeñas a lo mejor hasta 12 y no más, no más, definitivamente. Eso es lo que nos da la estadística. Entonces, ¿qué pasa? Que son empresas familiares todas, porque las muy pequeñas es el autoempleo, que ahorita lo vamos a ver en las características,
y el empleo que se genera para los seres queridos. Casi siempre trabaja la esposa, trabaja el hijo, me ha pasado en muchas ocasiones, trabaja el yerno, trabaja el cuñado, etcétera. Entonces, se incorporan a la empresa que nace por la necesidad de sacar adelante la vida económica o también en algunas veces por vocación profesional a un oficio determinado que se transmite de generación en generación. ¿Sí? Y la evolución y madurez de la capacidad de manejar esta empresa puede llevarte, querido Radio Escucha, esa es la gran noticia, ese es el planteamiento positivo que hago en este tercer libro, se puede convertir en una familia empresaria que empiece a desplegar crecimiento de la propia empresa formada o quizás de nuevos proyectos que se pueden sacar independientemente de lo que está sucediendo actualmente en la empresa, ¿no? Entonces, vamos pues, si me permites, a poner algunas bases. ¿Qué te parecería si ponemos, ¿sí?, una base? Esta es la base, vamos a ir hacia arriba, ¿sí? Vamos a ir hacia arriba en los dos sentidos, ¿sí? Entonces digamos que las empresas familiares, ¿sí?, la empresa familiar, ¿sí?, casi siempre su primer característica le llamamos el nivel cero, empiezan cuando son empleados. Todas las personas, un miembro de la familia, pues tiene su empleo, es el nivel cero en el que empiezan todas las empresas familiares, casi la mayoría. Otras empiezan directo en el autoempleo, lo vamos a ver ahorita. Pero tienes un trabajo, sales de la preparatoria, sales de la universidad, tienes tu primer trabajo, te casas, tienes hijos, etcétera. Y bueno, ese empleo en muchas ocasiones pasa al nivel 1, que es el del autoempleo, ¿sí? Entonces, las empresas familiares también, por otro lado, generan en sus seres queridos el primer empleo de su vida. Ahora, como se estuvo publicitando esta campaña de nuestro queridísimo gobierno, del famoso primer empleo con beneficios en el seguro social, etcétera, etcétera. Pues efectivamente, la juventud tiene su primer empleo en un buen número de casos en la empresa de su familia. Y eso está bien o está mal, no tiene ninguna connotación moral, ética o de juicio valorativo, simplemente es un hecho. Se comienza trabajando en la formalidad en muchos de los casos y en la informalidad en otro buen número de casos. Entonces, efectivamente, el empleo pues es donde se comienza el desempeño profesional, ¿sí? Claro, hay quien no empieza ahí y hay quien comienza en el nivel 1, ¿sí?, que es el autoempleo. Este autoempleo, ¿sí?, es ese entusiasmo que pone una persona en decir, bueno, yo quiero iniciar con mi propio negocio o tengo mi trabajo y quiero empezar mi propio negocio. Pero bueno, lo sabemos que cuando se tiene esta posibilidad, bueno, hay retos a los que se va a enfrentar este autoempleado porque ahora tendrá que pagar impuestos, tendrá que llevar una contabilidad, incluso quizás empieza a tener empleados, etcétera, etcétera. Y como lo hemos visto en los programas del desarrollo empresarial que yo manejo aquí, sobre todo en mi libro de las 3 etapas de la empresa ganadora, son retos que se tienen que ir superando para efectos de que esta valentía de poner tu propio negocio, pues te vaya llevando al éxito, que te vaya llevando a conseguir las metas que tú quieres. Por otro lado, bueno, también vemos que a veces, muchas veces de las veces, hay gente a cierta edad que pierde su trabajo por un recorte, por un despido, por la razón que sea, entonces se ve en la necesidad de autoemplearse, porque también vemos cómo ahora muchas empresas pues van contratando a jóvenes, ¿sí?, a muy jóvenes, empresas familiares, ¿sí? O digo, también empresas corporativas muy grandes contratan a jóvenes y estos contratos, bueno,
pues van dejando fuera a la gente de cierta edad. Y entonces llega la gente de cierta edad, pues que tiene que sacar adelante su familia, tiene que sacar adelante una serie de aspectos todavía por la edad. ¿Y qué pasa? Pues que ya no es fácil encontrar un empleo con una remuneración como tú la necesitas, y entonces pasas inmediatamente al autoempleo. Y entonces luego viene el nivel 2, ¿sí? Que es el gerente. Y digamos que en estos tres primeros niveles, ¿sí? Empleo, autoempleo, gerente, es donde se desenvuelve la gran mayoría y sobre todo se queda estancado o se queda estático la gran mayoría de las empresas familiares. Yo tuve un empleo, me he quedado sin empleo y paso al autoempleo. Estoy en el autoempleo y empiezo a crecer, empiezo a generar fuentes de trabajo, pero mire, el porcentaje más elevado de los primeros empleados que este dueño que es el gerente de su propio negocio empieza a tener, pues resulta que es exactamente la familia. Y no necesariamente tus hijos o tu esposa, probablemente pueda ser tu cuñado, tu primo o un conocido muy, muy cercano, ¿verdad? Bueno, a final de cuentas, lo que quiero transmitirte es estas características muy interesantes de la empresa familiar, ¿sí? Sobre todo como empieza con la persona, empleado o autoempleado, y va creciendo, tiene algunas características interesantes como por ejemplo, ¿sí? Son muy flexibles. La flexibilidad es una característica de la empresa familiar. ¿Por qué? Es el propietario, atendido por el propietario. Entonces toma decisiones rápidas y soluciones rápidas para que los clientes estén contentos. De esta manera se hace llegar de más clientes, de más ventas, y empieza un crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento que se va dando, y a través de esa flexibilidad pues a veces se tiene que llegar a contratar personal, y entonces es donde la empresa familiar se empieza a desarrollar, efectivamente. La gran mayoría de las veces en las empresas familiares, bueno, los empleados van llegando por una de dos razones: o porque se acercan a uno que lo ven con la empresa y piden trabajo, quizás todavía sin necesitarlo, pues se va uno haciendo llegar de personal. Y esto es definitivamente la siguiente característica de las empresas familiares, que son muy improvisadas. Son muy improvisadas. Eh, Chécame, mi querido Ariel, si no traigo pleito aquí con la Z, tengo duda. Improvisadas, ¿sí? Soy, tengo buena ortografía, pero sí está bien, ¿verdad? ¿Es con ese? Sí, si no me lo checas ahí en el Google, si eres tan amable. Esa es la ventaja de tener aquí a gente en controles que nos pueda decir. Bien, entonces efectivamente la flexibilidad es una característica de esta etapa, podríamos decirlo así, o de esta característica del sinnúmero de empresas que existen, millones, querido Radio Escucha, millones de empresas familiares, ¿sí? Que comenzaron quizás del empleo al autoempleo y que se fueron conformando más o menos entre 2, 3 hasta 12 personas, ¿verdad? Claro, algunas pasan a un crecimiento mucho mayor, ¿sí? Estoy hablando de la media y del porcentaje más alto de empresas que existen, ¿sí? Una gran cantidad, ¿sí? A las cuales yo tengo el gusto y la dicha de poder apoyar a tantos dueños de negocio, donde yo he descubierto una misión particular: ayudar a las personas y a las familias a través de su empresa, a través de su negocio. ¿Por qué? Porque efectivamente el negocio, la empresa, termina siendo el medio principal por el cual tú te estás moviendo, no 8 horas, como es en la vida de los empleados, sino una cantidad de tiempo muchísimo mayor, que de alguna manera te va tomando
pues vas consumiendo tus años y a veces si no salimos de estos 3 pasos con ese, entonces está bien, perfecto, muy bien, entonces estamos bien, es la improvisación, ¿sí? Entonces, así como se es flexible, muy bien. Así como es flexible la empresa familiar que se ha creado por estas diferentes circunstancias, bueno, también es muy improvisada, ¿sí? ¿Cómo contrata? Pues simplemente entran las personas y ahí se les va diciendo qué tienen que hacer y el dueño de repente dice una cosa, de repente dice otra, etcétera. Hay una gran improvisación, ¿sí? Pero hay una gran flexibilidad también. Entonces, eh, qué interesante ver cómo esta estadística de nuestro país, y que seguramente es la misma situación en países de Centroamérica, obviamente en países desarrollados, esta composición que también se da no es tan improvisada, ¿sí? De alguna manera lleva algunos de los elementos más ordenados, más profesionales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos existe mucho el apoyo de inversionistas a las startups. Todos estos universitarios, quizás también hijos de familias empresarias, a eso me voy a referir enseguida, que estudian en alguna universidad como la Universidad de Yale, Stanford, el MIT o la Universidad de Harvard, con unos prestigios de muchas décadas, y plantean proyectos profesionales a inversionistas que están dispuestos a arriesgar sus capitales para poder sacar adelante proyectos. Entonces ahí también se repite el mismo tema, pero ya no es tan flexible, evidentemente ya no es tan improvisado, y entonces se puede dar el paso a lo que vamos a ver a continuación, mi querido Radio Escucha. Entonces, digamos que el paso número 3, ¿sí? Es cuando yo ya me convierto en un verdadero dueño. Los dueños de negocio, ¿sí? Que si te fijas, en la parte de la empresa familiar, lo que más invierte un dueño es su tiempo. Lo que más invierte la empresa es su tiempo. Están ahí trabajando, se dedican de lleno, están, por eso decía, a veces castigados con una gran cantidad de horas trabajando, pues para sacar adelante el negocio y la empresa. Yo conozco muchísimas, claro, muchas de las empresas donde trabaja el papá, la mamá, a lo mejor un poco medio desde su casa, los hijos, algunos estudian en la universidad, tratan de aplicar sus conocimientos universitarios al negocio, se puede en algunas áreas, en otras no se puede, hay cierta tensión, etcétera. Y bueno, poco a poco van saliendo adelante. Pero cuando se consigue que la empresa ya no dependa tanto de este propietario, de este dueño de negocio, que es el gerente, el autoempleado, y que está en la jugada de todos los acciones y todas las demandas operativas que le da su empresa, entonces pasa al dueño. Cuando esto se domina lo básico, se tiene buena comercialización, se consiguen flujo de efectivo excedente. Ya en este nivel gerencial, si hay una buena madurez, una buena preparación de, del, del patriarca de la familia que ha empezado este negocio, puede convertirse en un verdadero dueño de negocio, que podríamos adelantar que aquí lo que más invierte es el dinero. Este dinero, utilidades que se generó precisamente de tanto tiempo que le dedicó a su negocio. De ahí la importancia definitiva de que se hagan bien las cosas en esta etapa, porque se puede quedar estancado aquí y pasar mucho, mucho tiempo, no conseguir los fines o las metas financieras que te propones y haber dejado todos los años de tu vida. Ahora recientemente conocí a una familia, a una empresa familiar que después de tener un gran éxito, después de
haber tenido crecimiento, comprar propiedades, tener una serie de cosas muy interesantes en su giro industrial. Bueno, que empezó chiquito y empezó a crecer demasiado. Bueno, ahora han tenido que vender propiedades, han tenido que dejar pues mucho de lo que se había creado para sacar adelante los retos actuales. O sea, de alguna manera lo que ha sucedido es que se va quedando uno en este nivel porque, como lo escribo en el libro de las 3 etapas de la empresa ganadora, que te invito, querido Reescucha, que lo leas, es el libro que te prepara a esta parte, lo, citando a Albert Einstein, dice, los problemas en los que nosotros nos metemos, hablemos de los problemas de la empresa, de esta empresa que hemos creado, financieros, operativos, de personal, de retos, de oportunidades de negocio, etcétera. Los problemas que nos metemos de deudas, claro, no se pueden resolver, dice Albert Einstein, en el mismo nivel de pensamiento en que fueron creados. Es decir, cuando yo era empleado y quise poner mi negocio, o cuando empecé mi negocio como autoempleado y después fui creciendo, tengo una manera, unos paradigmas. Repito, algunos de los clientes son flexibilidad e improvisación, ¿sí? Entonces, no es suficiente y la problemática pudiera rebasarme, pudiera ya ser difícil de controlar y me puedo ciclar en esta parte. Así es de que la invitación, querido empresario, querido dueño de negocio, que estás ya creciendo y que es el medio de supervivencia de tu familia, de tu proyecto personal y familiar, bueno, no se puede quedar aquí estancado. Si tú das el paso al dueño de negocio, es que tú has ido estructurando, has ido sistematizando y has ido creando una estructura. Digamos entonces que las familias empresarias, ¿sí? Una de sus características principales es que cuentan con una estructura. ¿Sí? La estructura que nació acá, ¿sí? Pero que ya va tomando forma, que ya tiene reglas claras, que ya ha definido cómo se trabaja, cómo se opera. Ya no pasa como cuando empezamos acá, que la gente va llegando a mi negocio y se va incorporando, sino que acá más bien ya se va planeando, ya se va decidiendo conforme a un proyecto ordenado. ¿Sí? El dueño, ¿por qué lo puede hacer? Porque lo ha creado acá, pero ha ido teniendo tiempo para hacerlo. Efectivamente, todavía está en la posición de trabajar aquí, pero ya tiene una estructura en la cual se puede apoyar. Bueno, pero todo este tema de la empresa familiar que se convierte en una familia empresaria viene porque en mi tercer libro quiero platicarte, mi querido Radio Escucha, del gran valor que es la familia para nuestra sociedad. O sea, las familias en la medida en la que tienen tiempo y dinero, ajá, van a poder sacar adelante su proyecto. Es un poquito como el dicho, primero comer que ser cristiano, ¿verdad? O sea, parece un poquito pragmático lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es de que las problemáticas de la familia, las problemáticas de los matrimonios, pues muchas veces se dan porque no se dan tiempo entre ellos o porque no les alcanza, porque tienen una situación económica difícil, no pueden sacar adelante las universidades de los hijos, la casa, las deudas, la hipoteca, etcétera. Entonces, hay que cambiar de nivel de pensamiento. Si ya tengo una empresa, si ya tengo un autoempleo, si ya tengo un servicio que yo estoy ofreciendo con el cual estoy sacando adelante a mi familia y ya incluso voy teniendo empleados, claro, existe lo que decimos, todo esto, pero hay que dar el brinco, ¿no? A este tercer nivel que es el dueño de negocio, ¿sí? Bueno, habríamos que pensar aquí que lo que el producto de estos 3 escalones de las empresas familiares que aglomeran quizás a todos su parientes o gente cercana, ¿sí? Va consiguiendo poco a poco
tiempo para poder pensar en nuevos proyectos. Cuando se piensa en nuevos proyectos, esto lo hacen todos, los que tienen estructura y los que no la tienen. O sea, hay muchos empresarios que están con problemas con su negocio actual y quieren ya abrir otro. No sé, quizás sea porque sí hay en el corazón de cualquier empresario tener un crecimiento empresarial, o quizás porque siente que este negocio actualmente no le está siendo rentable. Ese es un buen problema y un buen reto. Pero bueno, a final de cuentas hay un proyecto y se quiere crecer, ¿sí? Entonces, si hay una empresa y luego otra, o esta empresa grande que se consolida con sucursales, con un crecimiento exponente, entonces ya la empresa familiar se vuelve en familia empresaria. También, ¿por qué? Porque los hijos, los parientes que están aquí, si hay una buena escuela, si hay un buen crecimiento y un buen desarrollo, bueno, luego abren otras empresas quizás en hermandad con la primera, y por eso se da el paso a la familia empresaria. Pero digamos que hay que entender más pasos a seguir. ¿Cuál sería el número 4? ¿Sí? El paso número 4. El ser inversionista. ¿Sí? ¿Qué hace el inversionista? Bueno, pues el inversionista, si aquí se empieza a generar dinero, ¿sí? Ya es menos el tiempo que se le dedica al negocio. Entonces el dueño de negocio, con recursos, con dinero, con utilidades acumuladas, puede decidir invertir. Invertir como dice Brad Sugars, el CEO de Action Coach, esta franquicia a la cual yo pertenezco, dice Brad Sugars, que hay tres formas en las que se puede ir generando la riqueza. La primera es mi negocio, mi empresa. Si lo sé hacer bien, si sé crecer, puedo conseguir recursos, puedo ir incrementando mi capital. También el segundo nivel son los bienes raíces. Si yo voy teniendo capital, puedo ir invirtiendo en una serie de bienes raíces que me pueden generar un ingreso pasivo. Esto hay que saberlo hacer, pero el principal elemento es que se cuente con un capital que se generó precisamente en el negocio. ¿Sí? Entonces ya la empresa familiar se va diversificando y va encontrando recursos, va encontrando caminos para crecer en todos los sentidos. Y el tercero son los fondos de inversión. Entonces está tu propio negocio, bienes raíces y fondos de inversión. En los fondos de inversión, bueno, lo mínimo que puedo hacer, si yo genero utilidades, puedo comprar moneda, puedo invertir en moneda, en dólares, en euros, o puedo invertir en la bolsa, o puedo invertir en plazo fijo, etcétera. Y de alguna manera, esta posibilidad me permite incrementar mi capital, incrementar mi flujo de efectivo. ¿Para qué? Porque, bueno, puede venir oportunidades de negocio precisamente por dos razones. Una, la primera, porque el dueño de negocio va liberando tiempo con la estructura creada. Quizás uno de sus hijos pasó a la gerencia, quizás una persona de confianza ya está en la dirección y él sigue ahí como el presidente del consejo de administración o el director, dueño, propietario, pero ya su tiempo, por las utilidades que genera, le permiten estar. Ahorita nada menos le quiero mandar un saludo afectuoso a don José Guadalupe Grajeda, que estoy seguro que está disfrutando de un viaje fabuloso. ¿Y por qué? Porque ha ido creando de su empresa familiar un despliegue donde ya no se necesita tanto su presencia, y lo felicito, mi querido don José, y ha estado pensando en la diversificación de sus negocios, de su patrimonio, pero también divirtiéndose en la vida, viajando, etcétera. Cosa que tenemos que pensar, porque vida, querido Radio Escucho, solo hay una. Estamos para servir a los demás. Por ejemplo, aquí es un gozo estar sirviéndoles a todos ustedes que amablemente nos escuchan y nos siguen en las redes sociales. ¿Para qué? Pues este es el programa de hoy, este es el tema, pasar de la empresa familiar a la familia empresaria. Pero todavía nos queda el nivel 5, ¿verdad? El nivel 5, que es el empresario. El empresario que se empieza a rodear
de gente, de negocios, de gente afín, se va haciendo esa red que ya no se puede detener, es implacable y se va generando una sinergia positiva. Este empresario que tiene una familia, por eso es familia empresaria, porque ya empieza a haber una serie de desarrollos de todo tipo, como te decía, nuevos negocios, bienes raíces, fondos de inversión. Y todo este portafolio pues te va permitiendo consolidarte. Aquí, así como acá hay flexibilidad, acá hay una estructura. Acá de este lado, digamos que habría un gran liderazgo. ¿Sí? Acá no es que no lo haya, pero es un liderazgo muy flexible, un liderazgo más improvisado. Acá ya hay una gran formalidad, acá hay una estructura, ¿sí? Y digamos que acá prevalece, prevalecen los planes, ¿sí? Prevalece la planeación. No es tanto la improvisación, ¿sí? Y esto toma tintes muy interesantes porque, bueno, imagínate tú, mi querido Radio Escucha, si yo comencé con esa lucha ardua, con ese empeño por sacar adelante mi familia con la primera empresa que he puesto, o pasé de empleado a autoempleado y voy creciendo, me voy desarrollando con todos los retos que implica, bueno, pero si esto va madurando, voy pasando de la flexibilidad a la estructura, voy pasando de la improvisación a la planeación, entonces a lo mejor ya lo más seguro que va a suceder es que mi negocio va teniendo una estructura comercial rentable que hace que funcione bien y que no dependa tanto de mi presencia. Entonces me convierto en un dueño que tengo tiempo y que voy generando utilidades que, como lo dice Francisco González en el libro Los secretos del dinero, bueno, tengo que ir acumulando por lo menos entre 3 y 6 meses del el nivel de vida personal y de los costos fijos de mi negocio. Si esto yo lo tengo ahí y no lo voy requiriendo y tengo tiempo, entonces me puedo convertir en un inversionista. Pero cuando soy inversionista y ya pasé por este liderazgo, bueno, puedo invitar a uno de esos miembros de mi familia y digo, oye, ¿qué te parece si te sales de este negocio que estás? Aquí lo podemos dejar delegado en tal o cual persona y tú me ayudas a que saquemos esta otra empresa adelante. También puede ser que tú estás con tu proyecto de empresa, esta empresa familiar, ¿sí? Pero que tienes hijos que van estudiando y que a lo mejor van a tener una carrera corta de empleado, pasan a su propio autoempleo, pero se pueden ir incorporando a que las prácticas de esta empresa que ya están rindiendo sus frutos, pues faciliten el crecimiento de las empresas nacientes de la misma familia, familia empresaria, mi querido Radio Escucha. Y entonces ahí sí ya pudiéramos hablar que no dejan de ser las familias las que manejan la empresa, pero van teniendo una estupenda estructura que les permite crecer y mirar a las próximas generaciones. Sí, efectivamente, cuando esto se hace bien y la sucesión empresarial tiene un modo correcto, bueno, los hijos, los sobrinos, las siguientes generaciones, bueno, efectivamente se pueden ir incorporando a lo mejor con esta visión en un principio para ir siguiendo la línea del crecimiento empresarial, ¿sí? Entonces, querido Radio Escucha, el planteamiento que tengo en este tercer libro que sale publicado en diciembre, bueno, va finalizando en una segunda parte por esta transición conceptual y práctica de pasar de una empresa familiar a una familia empresaria. Uno de los grandes beneficios de crecer a este nivel es el valor, el principal activo de los seres humanos, que es el tiempo. Si se tiene tiempo, se podrá también convivir más, se podrá viajar más, se podrá hacer crecer a los hijos, a los nietos, generar ambientes más proactivos. Digo, nunca nos vamos
nunca vamos a terminar de los retos que nos representa la familia, pero sin embargo se puede consolidar de mejor manera. Yo voy a desarrollar en el libro, bueno, ya está escrito y está ahorita en el horno, bueno, todos esos tintes y ya haremos un programa al respecto de cómo sacar adelante el gran reto de la familia y del matrimonio desde el noviazgo. Esa es la primera parte. Pero hoy, como estamos en el bloque persona-empresa, quería yo enfocarme en esta parte que es la segunda del libro, donde hacemos esta transición conceptual. Sí que se cumple el principio de Albert Einstein, que no podemos con este nivel de pensamiento salir de este nivel o de esta situación para pasar a un crecimiento que nos lleve a otros niveles. Pues muchas gracias, mi queridísimo Radio Escucha. Espero que este programa también te abra grandes horizontes. Ese es el propósito. Horizontes que te lleven a otro nivel y que te emocionen y que le lleves una buena noticia a tu familia. Dile, oye, la meta que me quiero poner es que nuestra empresa familiar se convierta en un proyecto de familia empresaria y yo me voy a formar y quiero que todos ustedes se formen para que cada uno haga sus proyectos y hagamos de esta nación una nación con familias consolidadas, que también su economía y su proyecto profesional se vaya desarrollando de una manera plena, abundante y efectiva. Bueno, pues ya sabes que me localizas en www.joaquinpardavé.com.mx, en las redes sociales, y nos estamos escuchando la próxima semana en un super programa de liderazgo que te va a encantar porque es una aportación de un autor que acabo de terminar de leer y que seguro te dará también, como me lo ha dado a mí, tintes muy interesantes para el liderazgo de los proyectos que tengamos. Muy bien, que la pases de lujo, nos escuchamos la próxima semana.